Hola, bienvenidos a una nueva jornada de entrenamientos online. Lo que nos convoca el día de hoy es manejos técnicos en melones y les vamos a estar presentando Félix Rebolleo, Marcelo Vera y que les habla Juan Ignacio Díaz. Muchas gracias por conectarse, esperemos que estén todos bien en sus casas y vamos a partir con la charla de melón. Las zonas de producción de melones están distribuidas bastante esparcidas dentro de Chile y las principales regiones, la verdad que están o zonas de producción, están en la región metropolitana, en la región de O'Higgins, con la mayoría de las hectáreas de producción de melón, y en la región del Maule, que tiene una concentración bastante también importante en lo que es superficie de melones, tanto Cantaloupe como Honeydew, que los tuna y calameños respectivamente. Nuestra red de distribuidores está conformada tanto por plantineras como distribuidores a lo largo de Chile. Los principales en lo que es plantas o en la confección de plantas son Europlan, Masterplan, Los Olmos, Plantinera Aconcagua y la plantinera Alfredo Pérez. Y lo que es distribuidores, bueno, los más grandes o los supermercados agrícolas, Copeval, Cals, Tattersall y Coagra, y después toda la red de distribuidores a lo largo de Chile, que serían Polanco, Piemonte, Nutrien, Brisol, Martín Valdivieso, Gilberto Ría y toda nuestra red de subdistribuidores, donde pueden encontrar todas nuestras semillas. Un poco de cultura general de lo que respecta a lo que es el melón. Bueno, como ustedes saben, el melón es de la familia de las cucurbitáceas, o sea, familia con los sandías, los zapallos y los pepinos. Su nombre científico, Cucumis melo, y es una planta herbácea y rastrera, que también rastrera o trepadora, dependiendo del caso, porque el melón se podría hacer colgado en invernaderos, como se hace en Argentina o en algunos otros países, o como lo hacemos normalmente acá en Chile, a suelo, de forma rastrera. Quiero detenerme aquí un poquito. Lo más importante en general para las cucurbitáceas, que son de las zonas más cálidas del mundo, ya sea África o el sudeste asiático, es que necesitan temperatura. Por lo tanto, quiero recalcar que bajo 1 grado el melón o las cucurbitáceas en general se hielan y tienen rotura celular o rompimiento celular, por lo tanto se rompe las vacuolas, las células dentro de la planta y mueren. Y lo que es la detención de la vegetación, o sea, cuando los suelos están muy fríos o el aire está frío, la planta no tira, no tiene un crecimiento como el esperado hasta que empiecen a aumentar las temperaturas, que en general están por sobre los 13 o 15 grados dependiendo de la zona. Las óptimas de germinación están en 15 grados y idealmente, si es en cámara, que estar alrededor de entre 25 grados en promedio, y el máximo recomendado sería 31 grados. La floración óptima para mantener o para tener los mejores cuajes, ideal es que estén entre los 20 y los 25 grados para tener la mayor cantidad de flores y que se produzca la polinización, que al final nos van a dar el cuaje que necesitamos para tener un buen resultado al término del cultivo. Las variedades que tenemos de melones en Semenys son 3. Tenemos 2 Cantaloupe y un Honeydew o tuna. La primera variedad que les quiero presentar es 4038. Es un melón de plena estación, con muy buen enmayado. Tiene buen cuaje y calibre grande, la verdad, anda por sobre los 2,5 kilos el tamaño de fruto. La segunda variedad que les quiero mostrar es Early Dew. Es nuestra variedad probablemente más antigua en lo que respecta a melón. Es un tuna de muy buen grado Brix, que es el dulzor que lo caracteriza, con una carne verde, y es un melón para temprano, o sea, son trasplantes desde fines de julio, los más tempraneros, y en general son trasplantes desde la quincena de agosto hasta casi fines de septiembre, los últimos que ponen melón para temprano. Y la última variedad, pero la más nueva que tenemos, se llama Sunblatch. Es un melón Cantaloupe también, con un muy lindo enmayado. Tiene un calibre que llega más o menos a los 2 kilos, 2 kilos 200. Tiene un color naranjo muy intenso, muy bonito,
con altísimos grados Brix, anda en promedio en 16 grados Brix, muy estable en todos los melones que uno va a cosechar, buen enmayado y su principal característica que es de muy buena firmeza, es un melón muy firme que aguanta muy bien góndola en supermercado, viajes largos, incluso hay algunos agricultores que lo están metiendo en los cruceros, dada su buena post cosecha. Quiero mencionarles también que tanto el melón como la sandía se pueden injertar. El portainjerto que les recomendamos tanto para melón como para sandía es Marathon, que es un interespecífico, que es una cruza entre un cucurbita mochata con cucurbita máxima. Y Marathon, como les cuento, es un portainjerto que anda muy bien con compatibilidad tanto con melón como con sandía. ¿Cuáles son las razones para injertar los melones? Las que pueden ver ustedes en esta foto. El fusarium en las zonas principales de producción de melón, el monocultivo que viene haciendo hace muchos años de melón tras melón, ha hecho que el fusarium se esparza mucho en los distintos suelos, y ahí pueden ver ustedes la comparación de un melón que se injertó, que ese es un Early Dew, comparado con un melón franco que apenas logró llegar o casi no llegó a cosecha. Terminando esto, los voy a dejar con Félix, que vamos a revisar ahora los manejos del cultivo del melón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Félix Rebolledo, soy promotor comercial de Semini y yo les voy a contar un poco sobre el cultivo del melón. Lo principal es empezar con una buena preparación de suelo, obviamente obteniendo algún arado cincel, disco, vertedera, ojalá rastrear 1 o 2 veces, dejar bien mullido el suelo, aplicar encamadores, aplicar algún tipo de máquina que pueda poner más, que coloque la cinta. Es importante y fundamental todo esto empezar con una buena preparación de suelo con artículos que ya les nombré. El abono base. Principalmente para obtener un buen abonado es principal ver el requerimiento del cultivo y también un análisis de suelo. Generalmente los agricultores ocupan mezclas como la 17-20-20, que es la que más utilizan en general, o algún otro producto como el diamónico. Pero principalmente lo que queremos obtener, ojalá, es aplicar unos 10 unidades de nitrógeno, o sea, 100 unidades de nitrógeno, 100 unidades de potasio y unas 100 unidades de fósforo. Con eso principalmente ya podemos tener un buen abono base, pero fundamental, un análisis de suelo. Los tipos de plástico o mulch es fundamental y ya en los últimos años se ocupa bastante, sobre todo en producciones de temprano. El transparente y el naranjo son los que más se utilizan en general para temprano. Ya para plena podemos utilizar los bicolores, que son generalmente negros por la parte de abajo que se utiliza y por arriba ya el color blanco. General es fundamental sobre todo para el problema de malezas y para mantener una buena temperatura en el suelo. La distancia de plantación, Ignacio anteriormente les nombraba que puede ser tanto franco como injertado. Si es franco, obviamente la distancia es menor, entre unos 50 a 80 centímetros por sobre la hilera y entre hilera a unos 2,5 metros. Si son injertados, obviamente tenemos que distanciarnos un poco más. Eso quiere decir que ya las plantas van a unos 80 centímetros por sobre la hilera y entre hilera a unos 2,5 metros aproximadamente. Si vamos a utilizar franca, estamos utilizando entre 10.000 a 14.000 plantas o semillas en este caso, sobre todo si son de siembra directa. Si son injertadas ya se rebaja alrededor de 5.000 a 6.000 plantas por hectárea. Ahí hay algunos sistemas de riego, sobre todo lo que es goteo. Ojalá por el requerimiento hídrico que va a tener el cultivo en algún momento en específico, ojalá utilizar 2 cintas de riego. Hay riego por surco, hay zonas acá en Chile que se utiliza bastante lo que es el riego por surco. Entonces, sobre todo aquí cuando utilizan alrededor de entre 12.000 a
14.000 semillas por hectárea ocupan bastante lo que es riego por surco, en algunas siembras directas principalmente. La calidad de la planta es fundamental para partir bien el cultivo, obtener una buena planta. ¿Qué quiere decir? Que tengamos una buena calidad de raíces, varias hojas verdaderas, en unas 3 o 4 hojas verdaderas de la planta, así que es fundamental partir con una buena calidad. En esta foto queremos representar en esta diapositiva el crecimiento más o menos del fruto. Si se fijan, la cuaja queda aproximadamente entre 35 a 40 días, ¿ya? Y lo siguiente es que estoy representando entre 35 a 40 días y cercana cosecha, que ya estamos alrededor entre 85 90 días dependiendo la cosecha. Entonces, desde la floración a la cosecha es lo que estamos representando. Agua principalmente en el crecimiento del fruto y potasio más cercano a lo que es la cosecha. Desde que empezamos el cultivo, desde el día 1, ¿cierto? Preparamos el suelo, ya tenemos una buena planta, o si es siembra directa, desde el día 1 en este caso, si ocupamos planta y ocupamos trasplante, necesitamos sumergir las bandejas en este caso con algún producto tanto químico, orgánico, insecticida, fungicida, algún tipo de enraizante. Algunos agricultores están ocupando leche también, ojalá aplicar el día antes a la leche vía foliar, en un litro de leche más o menos por 10 litros de agua, es una buena opción. Y obviamente hay que cuidar, ocupar guantes y mascarillas si es que ocupamos algún producto químico. Ahí está el trasplante, ojalá tener gente capacitada o que anteriormente ya haya hecho el trabajo, no dañar el cepellón de la planta en este caso, tapar muy bien y sellar el hoyito de plantación. Es fundamental para que no tengamos un efecto volcán y tengamos problemas en el cuello de la planta. Revisar también si es que tenemos algún problema de gusano, historial de gusano ahí en ese predio, es fundamental para que no tengamos pérdida de planta a futuro. Si se fijan en esa foto de una plantación de melones, ahí está sellado el hoyito de plantación para no tener pérdidas de planta. Está muy buena esa foto en general. Distintas formas de plantar, si se fijan ahí en la foto está una sin mulch y ya que es de siembra directa y otra que ya es con mulch, en este caso sobre todo en plantaciones de temprano. Recordar que en Chile en general en algunas zonas ya se está plantando los melones, estamos en fecha de plantación de primores. Algunas labores ya en los primeros, recuerden que estamos más o menos desde la plantación, que es desde el día 1 hasta el día 35. Obviamente necesitamos hacer aplicaciones de algunos insecticidas, sobre todo si tuvieron problemas, algunos ataques en el cuello, tanto de gusano u otro, controlar maleza, hacer algunas aplicaciones de boro y molibdeno es una buena opción. Aplicar tricoderma, nacilo, sobre todo si son orgánicos. La fertilización, dijimos que tuvimos un abono base, ¿cierto? Es fundamental siempre partir con algún abono base. Si no tuvimos algunas aplicaciones de abono base, es fundamental empezar a aplicar. Si no tuvimos abono base, como dijimos, es fundamental aplicar algún fosfato monoamónico o fosfato monopotásico. Y si ya aplicamos abono base, ya empezar con nitrógeno, nitrato potasio, nitrato magnesio, nitrato de calcio. Es una buena opción del trasplante en adelante. También aplicar aplicaciones de microelementos también nos puede ayudar bastante en este periodo. Como les decía yo, en Chile ya se está plantando los primores, todavía tenemos algunos días con alguna helada o cercano al 0 grado y se ocupan bastante lo que es manta o plásticos para cubrir de tipo túnel. Si se fijan en la foto ya ocupamos estos dos tipos, tanto la manta como el plástico, para hacer los túneles.
El control de maleza, ya obviamente ya tenemos nuestra planta establecida, ¿cierto? Ahí en alguna fotito que estamos viendo, hay por pasado de caballo, o si se fijan en una foto que está en el centro, hay aplicaciones de herbicidas, ¿cierto? Este agricultor se daba el trabajo de tapar la planta y hacer aplicaciones de herbicidas de contacto. Era una buena alternativa dentro de todo, a tener cuidado nomás con qué producto utilizar. Como les decía, algunos problemas en el cuello que tenemos que tener, una es gusano, o esta que estamos mirando es Delia platura, que también podemos tener algunos problemas, sobre todo en el cuello. Control de áfido en los primeros estadios es fundamental, sobre todo si hay algún tipo de maleza cercano. Siempre los áfidos están cercanos en las malezas y podemos tener posteriormente en nuestras plantas, nuestras plantas de melones. También, como les decía Ignacio, acuérdense que estábamos ocupando tanto francas como injertadas con el porte injerto de zapallo, con Marathon principalmente. Es importante sacarle el brote del zapallo para no tener problemas de crecimiento y dejar en este caso lo que es el melón. ¿Cierto? Ya establecimos nuestro cultivo y empezamos desde el día 31 al día 50. No olviden que sus preguntas vayan dejándolas en el chat. Este es un punto, aquí me voy a detener un poco más, uno de los puntos más importantes dentro del periodo de nuestro cultivo. Empezamos con lo que es la cuaja. Aquí nos jugamos todas las cartas en general. Esto quiere decir que necesitamos asegurar una cierta cantidad de frutos por planta. Entonces, para esto es fundamental ocupar algún tipo de abejas, por ejemplo, o abejorro, o algún producto que nos ayude a que la cuaja que cuaje de buena manera. Así que es fundamental para tener una buena polinización, tanto tener abejas, como dije anteriormente, o ocupar algún otro tipo de producto que nos pueda ayudar a la cuaja. Si se fijan en la foto ahí, estamos en el periodo justo, que es más o menos entre el día 35 al día 45, el periodo de la cuaja. Se fijan ahí algunas fotitos de colmenas. Es fundamental levantar las colmenas y no tapar las piqueras de la salida de las abejas para que ellas puedan trabajar perfectamente. Lo que les decía yo, principalmente uno en este periodo define la producción. Es ideal mantener unos de 4 a 5 frutos por planta. Esto quiere decir, si utilizamos alrededor de 10.000 plantas por hectárea, ojalá estemos alrededor de los 40.000 frutos, que al final del cultivo de esos 40.000, comercialmente con 30.000 frutos deberíamos andar bastante bien, pero es fundamental tener entre 4 a 5 frutos por planta. La fertilización. Ya la fertilización, recuerden que ya estamos llenando el fruto. Para eso es fundamental hacer una relación de 1 a 2 de lo que es nitrato versus potasio. Ya empezamos con algunas aplicaciones de sulfato de potasio para aumentar la cantidad de potasio que necesita nuestra planta. Algunas enfermedades que ya nos topamos en esta época, dirimela. Anteriormente con Ignacio hicimos algún estudio de enfermedades, sobre todo en la zona de Quinta de Tilcoco, que es la 6ª región acá en Chile, y encontramos varias enfermedades, no solamente Fusarium, que se lo había nombrado anteriormente Ignacio, encontramos tanto dirimela como macrofomina. Generalmente esto se produce cuando las temperaturas son altas y hay bastante humedad relativa. Entonces ahí hay que tener cuidado. También se ha visto que si aplicamos mucho nitrógeno en el cultivo, podemos rajar algún tipo de guía en este caso, y también podemos tener problemas con este tipo de enfermedad. Y usar algunos productos o algunos fungicidas en este caso que obtengan unos 2 ingredientes activos. Daño por virus. Si tenemos algún daño por virus, generalmente empiezan algunas plantas localizadas. Para esto es fundamental atacar los vectores que diseminan el virus, que puede ser un áfido, una mosquita blanca o un trip. Si tenemos algunos focos, ¿cierto? No sería mala idea arrancar las plantas que están utilizando, pero principalmente atacar los vectores que nos diseminan la enfermedad, o el virus en este caso.
Empiezan algunos problemas de mina hoja, sobre todo en el centro de la planta. ¿Qué quiere decir? En las hojas basales empiezan los primeros problemas que pueden tener de mina hoja. Hay que estar atento ahí, sobre todo en las primeras hojitas, fundamental ver las primeras hojas donde vamos a tener el daño. Si vamos a aplicar algún insecticida en este momento, dijimos que estábamos en el periodo de la cuaja. Vamos a aplicar insecticidas que no dañen la abeja que nos puede estar ayudando en la polinización de nuestro fruto. Hay algunas también producciones orgánicas acá en Chile. Es fundamental que utilicen productos que estén normados para la producción orgánica. Algunos ocupan algunos corredores biológicos, ¿cierto? O bandas florales cercanos ahí al cultivo. Y seguimos con el control de maleza, principalmente con un arado, ¿cierto? Que puede ser controlable entre los surcos. Algunos ocupan caballo o tractor en este caso. O también si tuvimos plástico, ¿cierto? Vamos a tener menos cantidad de maleza cercano a la planta. Desde el día 50 pasamos anteriormente, ya tenemos más o menos definido la cantidad de frutos, que dijimos que ojalá entre 4 a 5 frutos por planta. Ya desde el día 50 en adelante, que es a donde vamos a comenzar ahora, viene la mayor división celular. ¿Qué quiere decir? Entre más división celular necesitamos más agua. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer crecer nuestro fruto. Entonces es fundamental que no nos falle el agua en este periodo en general. Ya empezamos algunos controles de las enfermedades como idio, dirimela, macrofomina y principalmente fusario. Si quieren, en este estadio ya pueden sacar las abejas, como dije, y ocuparlas en otro tipo de cultivo, ya que la cantidad de frutos ya está determinado, ya más o menos lo que tenemos. Se puede empezar con algunas aplicaciones de fosfito, tanto vía riego como foliar. Si se fijan, principalmente les dije que teníamos que aumentar la cantidad de agua. Desde el día 50 en esta fotito lo que queremos decir que en alrededor entre 15 días ya podemos determinar el crecimiento del fruto. Por eso es fundamental que no nos falte el agua y algunos nutrientes en específico. En este gráfico representa, dijimos que estábamos justo en el pic de la cantidad de agua que necesitamos. En el gráfico queremos desarrollar el agua que necesitamos, que estamos en el periodo de crecimiento del fruto. O, si se fijan en el gráfico, son las etapas del cultivo más o menos del melón. Seguimos, ¿cierto?, con la fertilización. Ya nos vamos acercando en este caso a la cosecha. Necesitamos aumentar la cantidad de potasio a utilizar, ¿cierto? Ya la relación de nitrógeno-potasio es 1 a 2,5 más o menos. Esta fertilización es solamente tentativa. Trabajamos esta fertilización con Marcelo Vera, obviamente previo con un análisis de suelo. Esta, ojalá la vean, es solo de manera tentativa. En cada parcela son distintas situaciones, es algo para ir mirando. Como les dije yo, aumentamos la cantidad de potasio. Ya el sulfato ya es bastante considerable en este estadio. Se puede aplicar también los ácidos fosfóricos. El ácido fosfórico no solamente, algunos dicen, limpian cintas, ¿sí?, o se ocupa para limpiar las cintas de riego, pero también tiene un aporte considerable de fósforo. Así que eso sí, fundamental, si vamos a ocupar ácido fosfórico, tener otro tambor aparte de lo que son los nitratos. Se fijan en estas fotos que estamos mostrando ahí, un suelo bastante pobre, pero en general está el cultivo bastante equilibrado en lo que es relación de 4 a 5 frutos por planta y con una buena, foliarmente está bastante bueno. Control de arañitas. Las arañitas fundamentalmente son focos, también como igual más o menos lo que es el virus, son foquitos principalmente en los caminos, cuando pasan algún tipo de tractor, se levanta polvo, ¿cierto? Y empiezan algunos focos en específico. Si se fijan en las fotos que están ahí, se decolora un poco lo que es la hoja, entonces estar siempre monitoreando la hoja, ¿cierto?, por ambos lados, y principalmente ver los focos, hacer algunas aplicaciones y principalmente enfocándose a esos focos en específico que van a tener en algunos sectores. Macrofomina, ahí si se fijan hay algunas fotos de macrofomina. Les había dicho yo que hemos encontrado tanto fusario
Didimela como macrofomina son muy similares. La diferencia más o menos en lo que es la didimela es que encontramos algunos esclerosios negros, y la macrofomina son algunos sectores blandos cercanos al centro de la planta. Así que ahí hay que estar monitoreando principalmente el centro de la planta. El oidio. El oidio generalmente, que es una cenecilla que vamos a encontrar en la hoja, principalmente se da cuando tenemos, por ejemplo, mucha humedad relativa en la mañana o algunas nieblas en algunos sectores, y después tenemos mucho calor durante la tarde o aumentamos mucho la temperatura. Quiere decir que si estamos alrededor de 5 grados y nos vamos a un extremo de 30 grados, 32 grados, generalmente podemos que se dispara bastante la cantidad de oidio en algunos sectores, pero generalmente se dan las condiciones tanto de humedad como de temperatura. Nematodo. Hemos encontrado en algunos sectores algunos problemas de nematodo. Para esto es fundamental, se pueden hacer análisis nematicidas cuando hay historial en algunos suelos. Fundamental ver el tipo de suelo en este caso y que no tengamos problemas de nematodo. En Chile se están ocupando algunos productos a base de quillay que han funcionado bastante bien, pero lo principal es ver el historial que tenga el suelo que estamos trabajando. El manejo del riego, ¿cierto? Entre el día 50 y 65 dijimos que estábamos trabajando con el pic de cantidad de agua que utiliza para la división celular. Ya cercano a cosecha necesitamos bajar un poquito la cantidad de agua para que no tengamos esa partidura de los frutos. Así que es fundamental, ¿cierto? Ya pasamos el pic de cantidad de agua y ahora ir bajando un poco la cantidad para que no se nos partan los frutos. Uno puede ser porque estamos todavía regando demasiado, o lo otro es una falta de calcio. El calcio es fundamental a que nuestro fruto en este caso sea bastante firme. Evitar algunas pérdidas, por ejemplo, aquí están utilizando estos pocillos que se pueden reutilizar durante los años. De repente el fruto queda en contacto a mucha humedad y se puede tener alguna partidura en algunos sectores. Ha servido bastante, algunos agricultores lo utilizan y más o menos obtenemos un buen resultado. No se parte lo que queda apegado al suelo en este caso, o le entran enfermedades. Daño por herbicidas de contacto. De repente aplicamos algunos herbicidas de contacto que puede haber algún problema. Si es que corre viento, puede afectar algunas hojas de la planta, así que es que aplicar en algunos momentos, y a lo mejor con pantallas que ocupan algo que cubra y que caiga solo el producto en parte en específica donde yo lo quiero utilizar. Y ya en este estadio ya vamos a cercano a cosecha. Hay algunas variedades, por ejemplo, nosotros San Blas, que son variedades de entre 80 y 85 días, tanto San Blas como el Lidiu son bastante precoces, ya 40 a 38 se puede demorar entre 85 y 90 días, entonces ya en este proceso estamos cercanos ya a lo que es cosecha. Entonces, como les decía yo, cercano a cosecha es fundamental ya dosificar la cantidad de agua que estamos utilizando, ¿cierto? Ya estamos más o menos definidos los calibres de fruto, y fundamental tanto el agua disminuir gradualmente, y la cantidad de potasio, ya estamos en el pic de potasio. O sea, ya en este caso, si se fijan en esta lámina, ya la relación de nitrógeno-potasio ya es 1 a 3,5, ya estamos en los pics de cantidad de potasio que utilizamos. El potasio es fundamental tanto para los grados Brix como para el color de la pulpa. Se fijan, ya la cantidad de sulfato de potasio es bastante considerable en este momento. Calcio, no olvidar el calcio también, como les di anteriormente, para darle una buena firmeza al fruto. La producción, ya lo habíamos conversado, si se fijan en las láminas que estamos mirando, ya hay 4 o 5 frutos por planta seguro, fundamental esa cantidad para tener un buen rendimiento.
cercano a cosecha, algunas pérdidas que podemos tener. Hay algunos gusanos que rayan el melón o hacen algunos orificios, así que es fundamental estar monitoreando, volviéndolo un poquito los melones para ver con qué nos encontramos en la parte que está pegado al suelo en este caso. Problemas de llenado, yo les dije que era fundamental en algún momento tener buena cantidad de agua, lo que sea necesario para la planta. Si nos quedamos un poco de corto de agua en algún momento, podemos tener, como se fijan en la lámina, algún problema del llenado, en la pulpa, en la cavidad seminal. No llena bien todo lo que es la pulpa. Algunas pérdidas, por ejemplo, esto nos encontramos con arañita en la parte distal del fruto, ¿qué es lo que pasó aquí? Partió bastante el fruto, ¿cierto? Porque había una bastante cantidad de arañita ahí en ese sector de la fruta. Ya dijimos, estábamos en la cosecha, ¿cierto? Ya regamos bien, aplicamos los productos necesarios, tanto foliar como vía riego, ¿cierto? Para obtener una buena cosecha. El sandblast se puede, como les decía Ignacio, es un fruto firme, se puede cosechar incluso cuando ya se marca donde se desprende, se puede cosechar con tijera, así que es una buena opción para cultivos precoces y para plenas. Es un melón súper firme, así que es una buena opción de melón. El Liriu también es una variedad temprana, precoz, que está alrededor de entre 80 y 85 días, ¿cierto? Es un melón de buena pulpa, tiene muy buenos grados Brix. Y ojalá este tipo de melón, como es de rápida descarga, estar cosechando ojalá 2 a 3 veces por semana. Si se fijan en esta foto, está la gama de los 3 productos que tenemos como empresa. Sandblast, en general, todos se destacan por muy buenos grados Brix. Muy buenos grados Brix. 40-38 ya es un melón para plena de calibres ya superiores. Como les decía Ignacio anteriormente, están bastantes agricultores aumentando en lo que he injertado. Marathon, hemos tenido muy buenos ensayos con lo que es melón injertado, y Marathon no cambia la calidad organoléptica del fruto, así que una buena opción para tener en consideración en suelos principalmente que tienen bastante presencia de enfermedades. Así que una muy buena opción ir barajando el tema del injerto en melones. Eso sería por mi parte, los invitamos a contactarse ante cualquier duda, las preguntas obviamente al chat, y espero haya servido algo la presentación. Gracias. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a la parte de las preguntas. Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Estamos aquí junto con Félix. Aquí tenemos preguntas en el chat, tenemos preguntas que nos llegaron por WhatsApp, así que tenemos bastante interesante preguntas. Primera pregunta, Félix. ¿Por qué no se puede injertar melón con lagenaria? Primero que nada, el melón principalmente se debería injertar tanto con zapallo o con otro melón. Y con lagenaria, por lo general, no es compatible hacer los injertos en ese tipo de lagenaria. Las lagenarias, por lo general, el gran porcentaje se realiza con sandía. Pues aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede mejorar la productividad de los melones? Como nombramos anteriormente en la presentación, el punto fundamental es
desde la cuaja en adelante. ¿Cómo fomentamos una mejor cuaja, cierto? Era tanto, como les nombraba en la presentación, abejorros, abeja o algunos productos calcio, boro, para aumentar la cuaja principalmente. Veamos otra vez. Hay una pregunta de Carolina. En los últimos estadios del cultivo, sobre todo con malta, aparece fuerte fitóftora. ¿Qué técnica cultural fungicida reduce su incidencia? Es fundamental cuando tenemos problemas de fitóftora es el riego principalmente. Estamos ya cerca de la cosecha, así que es fundamental aplicar productos que no tengamos problemas que puedan tener algún rechazo por productos químicos en el fruto. Así que lo ideal es aplicar en ese estadio cercano a cosecha productos orgánicos para no tener problemas a la cosecha. Pero principalmente medirse en la cantidad de agua para no afectar el cuello. Los melones injertados no se ven afectados en su sabor. Los melones injertados en general no afectan. Lo que sí hay que tener en cuenta, la fertilización tiene que ser un poco más distinta en lo que es un melón franco con un melón injertado. Ojalá la cantidad de potasio, como le había nombrado anteriormente, sea mayor en las que son injertadas, para que tener un buen sabor, una buena calidad organoléptica del fruto. ¿Cuánto nos pierden? Nosotros en la maratón hemos tenido buenos resultados de grado Brix. Generalmente el sabor del melón para encontrar debe tener desde unos 13 grados Brix hacia arriba. Y en variedades como el Liu, Marathon podemos tener 16 grados Brix sin problema. Yo voy a complementar un poco el melón injertado. Hay pies que son más compatibles que otros. Bien, la planta con diferentes zapallos interespecíficos va a funcionar, pero pueden pasarle sabores o bajar los grados Brix o bajarle texturas diferentes al melón. Marathon, que tenemos archiprobado, que tiene una perfecta compatibilidad con melón, fue seleccionado con ese fin inicialmente, nosotros lo pasamos a sandía, así que Marathon es un perfecto pie para utilizar junto con los melones. Mantiene los grados Brix, que es lo principal. Acá hay otra pregunta. ¿Se puede referir al largo de surco recomendado en los cultivos con riego gravitacional? Generalmente no sobrepasar entre 50 a 70 metros, ya que puede tener problemas de anegamiento si son los surcos muy largos y no tienen una profundidad adecuada. Entonces lo ideal es no sobrepasar entre 50 a 70 metros de largo los surcos. Hay una pregunta, Ramiro. El azufre mojable lo recomiendan para el control de oidio y control de arañita. ¿En qué minutos recomiendan aplicar? Este se puede aplicar desde las plantas de estadios nuevos. Generalmente el azufre es para oído, pero se ha visto también que no ha habido problemas para controlar arañitas. Además, el efecto residual del azufre no es tan largo como el producto. Entonces, es una variable que puede servir para ambas cosas. ¿Nos quedan algunas preguntas? Acá preguntan, ¿no realizan desbrote inicial para aumentar precocidad y rendimiento y uniformidad? Generalmente los de brote en melones no se realizan, a menos que tengan algún tipo de conducción de melones que dejan algunas guías, unas guías principalmente para obtener algunos frutos de esa guía, pero en general no debería ser de brote de algún tipo de guía en este caso. Lo que yo he visto, o sea, aquí cuando queremos buscar precocidad, por ningún motivo voy a sacarle guía o hacer manejos de poda porque al final estoy atrasando mi cultivo. Entonces al final yo no haría una desbrota si busco precocidad. Estoy buscando uniformidad o tener mayor rendimiento en algún momento específico, podría hacerse. Pero es una labor cara como para estar entrando a campo para hacerlo también. No se hace. Acá otra pregunta, dicen, suelo ideal y actualmente ¿cuándo están listos los melones? Principalmente, sobre todo los melones honeydew, los melones tuna, desprenden a donde está el pezón del fruto, se desprende o hace un círculo donde está conectado. Y ahí ya se ve lo otro que ven algunos agricultores, que se empieza a ablandar la parte distal del fruto, se ablanda y ahí ya puede hacer una cosecha. En unas fotos que vimos de San Blas anteriormente, si se dieron cuenta de la variedad San Blas que tenemos nosotros, empezaba a marcar un anillo
en la conexión del fruto con la planta, y ahí ya estaba en un punto de cosecha. Pregunta de Aníbal, que dice, en la zona central, ¿hasta qué fecha se recomienda el trasplante del lidio? Don Aníbal, en estos momentos, en la sexta región, generalmente en la zona de Quinta de Tilcoco, está plantándose esta variedad de lidio. Tengo agricultores que hasta final de agosto, algunos días de septiembre, han plantado el lidio. Y yo creo que hasta el 5 de septiembre no debería tener problema de trasplante del lidio. Considerar que desde esta fecha debería demorar unos 85 días, no más que eso. Que sigue siendo principalmente el lidio es un melón para precoz. ¿Cómo evitar el daño por herbicida y cuál recomiendas? Generalmente los herbicidas no se recomiendan, pero como si se fijaron en algunas fotos que tenían anteriormente, ocupar algún herbicida de contacto. Algunos agricultores ocupan unas pantallas para solamente le caiga el producto o aplicar a donde está nuestras malezas en este caso. Ojalá ocupar herbicidas de contacto con pantallas, o en una foto que mostramos anteriormente, un agricultor ponía las plantitas y ahí aplicaba por encima. Pero a tener mucho cuidado, sobre todo cuando corre viento, podemos tener problemas de manchado de hojas, principalmente. Otra pregunta, ¿las dosis de fertilizante mostradas por hectárea en base a qué son? Mira, nosotros junto a Marcelo Vera hemos hecho algunos, pero principalmente para empezar con esto hay que tener un análisis de suelo. El que nosotros mostramos era una relación tentativa que hicimos de algunos estudios. Pero principalmente, ¿qué es lo que hay que enfocar? Al principio, ¿cierto? Enfocarse con lo que es fósforo, manteniendo el nitrógeno a nivel medio en la mitad del cultivo, y principalmente cerca de la cosecha, enfocarse a lo que es potasio. Y sacar unos 140.000 kilos, ojalá, por hectárea, por eso se necesita una buena fertilización. Aníbal también, ¿es comercialmente más beneficioso el cultivo de melones colgados? Colgado, acá por lo menos en Chile no se utiliza tanto. Sí es beneficioso en Arica, hay algunos ensayos que están produciendo de melón colgado, pero es algo nuevo y generalmente no se hace mucho. Más preguntas. Otra pregunta dice, ¿cada cuánto tiempo me recomiendas el riego? El riego principalmente se va a ver en cada tipo de suelo. Según si tenemos suelos que retienen mucha humedad, nos podemos estar enfocando en riego una vez, 2 veces a la semana. Ahora, si estamos trabajando en suelos muy arenosos, vamos a tener que estar regando, ya vamos a tener que regar más seguido fundamentalmente. Pero todo depende del tipo de suelo que estamos utilizando. Pregunta, ¿en el cultivo de melón es determinante la polinización por abejas? Sí, principalmente, ojalá siempre trabajar con unas 6 colmenas por hectárea, de 5 a 6 colmenas por hectárea, porque es el punto fundamental de la cuaja. Obviamente se puede apoyar con algunos productos, calcio, boro, molibdeno, que nos puede ayudar a la cuaja, pero principalmente hay que enfocarse a la polinización con abejas y tener cuidado con los productos químicos a utilizar para no matar las abejas que nos está sirviendo en este caso para la polinización. Y para complementar un poco, Félix, los agricultores que hacen cultivos de temprano, que tienen plástico y túnel, cuando ya la flor empieza a aparecer, tienen que empezar a destapar para que tener las abejas ya puestas en el cultivo para que empiecen a trabajar. Con los cultivos tapados ya tienen abejas o tienen flor, están perdiendo cuaja. Entonces tienen que estar ahí atentos los agricultores al destape cuando ya empiezan las floraciones. ¿Tenemos más preguntas, no? No, ahí estamos. Muy bien. Ha sido una buena charla, creo. ¿Hay una más? Preguntan aquí, ¿recomiendan el uso de bloqueadores
sobre todo en las épocas de mucho calor para melones? Generalmente sí se utilizan los bloqueadores, a tener cuidado, sí que hay algunos, hay que ocupar el bloqueador cuando sea necesario, por el impacto del sol, pero en general hay algunos productos que le va a servir como bloqueador. Para eso es fundamental tener una buena planta que cubra principalmente los frutos, pero hay alternativas de algunos bloqueadores a utilizar. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Ahí estamos. Les queremos dar las gracias por participar. Para que me vean un poco más. Queremos dar las gracias por participar en esta nueva charla de manejo de melón. Los vamos a dejar invitados para una nueva charla de tomate. Justamente, ahí les vamos a estar avisando. Cuídense mucho en sus casas, cuiden a su familia, sigan protegiéndose y hasta la próxima. Muchas gracias por la presencia, cuídense bastante y ahí vamos a estar dando más información de los temas. Muchas gracias. Si tienen más preguntas, las pueden ir dejando igual en el chat y les vamos a ir respondiendo después. Hasta pronto. Gracias.